Hola chiquillos, bienvenidos al canal. Vamos con una clase número 2. Esta vez vamos a construir una tabla de frecuencia, la vamos a como ubicar, cachar cómo funciona, extraer conclusiones estadísticas, etcétera, etcétera. Entonces la clase va a ser un poquitito más larga porque la idea sería como explicar toda la tabla de frecuencia en sí, ¿vale? Ya, a ver, la tabla de frecuencia recopila datos, ¿cachai? Entonces se supone que si tú vayas a recopilar datos es porque hiciste una encuesta. Porque de eso se trata la estadística, o sea, que al final del día tú recopiles datos para poder tomar decisiones. Entonces, mi encuesta fue súper sencilla. ¿Cuántos hermanos tienes? Y le pregunté a un universo de 50 personas. Y estas fueron sus respuestas. Si tú te fijas ahí, la respuesta más pequeña fue 0 y la más grande fue 4. O sea que tú ya podías pensar de que las personas o no tienen hermanos o tienen 4 hermanos. Entonces, en tu tabla aquí va a ir los datos. Algunas personas en vez de escribirles datos ponen X sub I, ¿ya? Son los valores que te puede tomar X, o sea que a ti te pueden responder 0, 1, 2, 3 o 4. Otras personas incluso aquí ponen número de hermanos, ¿ok? Entonces eso al final vamos a dejarlo en decisión personal. Yo voy a escribir X sub I y aquí arribita vamos a poner número de hermanos, que son los datos, ¿vale? En los números de hermanos tú tienes 0, 1, 2, 3 y 4, del 0 al 4. ¿Cachai? Esos son los valores que tú tenías. Ahora, aquí empieza el juego, porque tengo que completar toda esta tabla. El primer o la primera letra es F minúscula, ¿vale? ¿Qué significa F minúscula? Significa frecuencia absoluta, o en algunos libros aparece como frecuencia solamente. Si te hablan de frecuencia, es lo mismo que te hablen de frecuencia absoluta, ¿ya? ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que se repite el dato, ¿ya? O, dicho de otra manera, las veces que los locos te respondieron, o las locas, o a lo mejor no están locos y son personas, no sé, ya, pero las veces que las personas te respondieron por dicho dato. Entonces lo que tú vas a hacer es contar cuántas personas te dijeron 0, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿te cachai que 8 personas me dijeron 0? Entonces aquí va un 8, ¿cachai, no? Vamos con otro, 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6, tengo 7, tengo 8 y tengo 9. Entonces este mono es el 9. Lo único que tengo varios colores, ¿cachai? Después voy con el 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces el 2 se repite 15 veces. Vamos con otro colorcito para que nos quede bonito, bonito, bonito. Voy con el 3. 1, se parece, pero ya no importa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y finalmente el trogua. El trogua acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ya, el tema es el siguiente. Yo ya sé que son 50 datos porque se supone que yo decidí contar 50 personas. El tema es que la suma de las frecuencias, 8 más 9 más 15 más 10 más 8, ese es el total de datos, te tiene que dar 50, de lo contrario estáis mal. ¿Cachai? ¿No? Si no te da 50 es porque conté mal. Ese es el tema. Entonces, ahí es donde tienes que tener cuidado, ¿vale? Entonces, sumemos bien. 8 y 8 son 16, 16 y 9 son 25, y más los otros 25 tenemos 50. Entonces conté bien, porque yo ya sabía que había 50. ¿Por qué sabía? Porque lo hice yo, pues, obvio, ¿cierto? Pero y si no, si tú querés saber el total de datos y te dan las frecuencias, tú tenés que sumar hacia abajo. Las frecuencias, esto no se suma porque son las respuestas de la gente. Las frecuencias, esas las podéis sumar porque son la cantidad de personas que te respondieron. ¿Ok? Ya. Ahora, después de la frecuencia absoluta viene F mayúscula. Y F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ok?
Básicamente lo que hace la frecuencia absoluta es que va acumulando datos, chiquillos, va acumulando frecuencia. Después de esto te voy a explicar cómo. Fíjense lo que va a pasar. ¿Cómo formáis la frecuencia? Primero aprendemos a formarla. Como va, la frecuencia acumulada es, pesca la frecuencia absoluta, si las vas acumulando. En la primera no hay nada. Solamente 8, no podía acumular nada. Entonces el primero siempre se va a mantener. Jamás va a cambiar, ¿vale? El primero siempre se mantiene. Pero después, como vas acumulando, perfecto, le vas sumando 8 y 9, 17. ¿Cachai? ¿No? Le vas sumando el de abajo porque vas acumulando. 17 más 15 son 32. 32 con 10, 42 y 42 con 8, 50. Y ojo con esto, el total de datos con el último valor de la frecuencia absoluta acumulada tiene que ser el mismo, porque si tú en la frecuencia acumulada estás acumulando los datos, ya en el último ya los juntaste todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el primer intervalo yo tenía 8, los pesqué, me los tengo acá. Y después para el segundo intervalo pesqué los 9 que tenía él, no sé si me den las manos, se los pesqué y me los traje para acá. Y así. Entonces, cuando ya los vais tomando todos, ya los juntaste todos. Entonces, obviamente el último valor se tiene que corroborar con el total de datos. Ahora, cuidado aquí, porque las respuestas estadísticas, las conclusiones estadísticas son distintas. Fíjense lo que va a pasar si yo me ubico en este intervalo. Me voy a ubicar en el intervalo aquí, en esta parte de la tabla, en el número, donde está el número 1. Es distinto a que yo me plante aquí, a que yo me plante acá. Es distinto. Fíjate lo que va a pasar. Si yo me preocupo del 9, lo que yo estoy diciendo es que 9 personas respondieron que tienen un hermano. Ningún problema. Pero si tú, sin embargo, te vas a plantar en el 17, ya ahí la cosa cambia. Porque el 17 no te responde solo con el 1, porque tú se supone que estás acumulando datos. Y aquí en este 17 está incluido el 8 y el 9. Entonces, si tú vas a tomar el 17, tendrías que decir que 17 personas o no tienen hermano o tienen uno. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, no sé, pesquemos el otro, pesquemos el 42 y el 10. En el caso de la frecuencia absoluta, 10 personas tienen 3 hermanos. Pero en el caso de la acumulada, 42 personas tienen o 0 hermanos, o sea, no tienen hermanos, o tienen 1, o tienen 2, o tienen 3, ¿cachai? Porque lo que vas haciendo al final del día es acumulando las cosas, ¿vale? Entonces, ten cuidado con ese detalle, es importante que tú manejes esas cosas. Seguimos, chiquillos, hay gente que hace FR porcentual, FR grande, y lo hace así, y hay otras personas que ponen las FR y lo pone aquí. Ese detalle de la construcción aquí lo vamos a obviar. Así, al final, yo lo voy a construir como yo quiera. Pero para que sepas que el orden aquí pudiese variar de acuerdo al libro con el que tú trabajes. Y que al final del día no importa nada. ¿Vale? Entonces, chiquillos, miren. FR. ¿Qué significa R? La F significa frecuencia absoluta. ¿Pero qué significa la R? Relativa. Entonces, frecuencia absoluta relativa o frecuencia relativa, cualquiera de los dos. Lo que pasa es que se llama absoluta, pero por lo general a veces uno le da flojera decir frecuencia absoluta y dice frecuencia nomás. Incluso en los libros pasa lo mismo. De cómo calculáis la frecuencia relativa. Lo que haces tú es dividir la frecuencia del intervalo por el total de datos. ¿A qué se refiere con la frecuencia del intervalo? ¿Cuál sería la frecuencia aquí? 8. Entonces se calcula como 8 partido en 50. En cambio aquí, ¿cómo sería la frecuencia? 9. 9 partido en 50, ¿cachai? Es el valor dividido el total de datos, pero por lo general viene en decimal. Entonces, si este va a ser 8 entre 50, 0,16. 9 entre 50, 0,18. ¿Te cachai que este es 15 entre 50, 0,30? Después, 10 entre 50, 0,20. 8 entre 50, 0,16. Bueno, era obvio porque lo tenía ahí arriba. ¿Cachai? Es como dividir en decimal. Y en este caso es fácil porque uno divide en 50, no es tan difícil, ¿ya? Ahora, si yo pido la porcentual, que puede pasar, o pido la F, R mayúscula, también tienen sus formas. Entonces, fíjate, si la FR minúscula se llama frecuencia absoluta relativa, porque la F es frecuencia absoluta y la R significa relativa, entonces la F mayúscula R
La F mayúscula es frecuencia absoluta acumulada. Ya, entonces esta se va a llamar frecuencia absoluta acumulada relativa, que parece un trabalengua. Entonces, al mejor tú puedes decirle absoluta relativa, porque al final, o sea, absoluta, acumulada relativa, porque la palabra clave es acumulada. ¿Por qué absoluta? Sí, ya es bueno hablarlo así, pero al final la palabra clave es acumulada. Dos opciones. Fíjate, esta relativa la saqué con él, dividiendo el valor del intervalo en el total. Entonces, esta relativa de acá la vas a sacar con él, pues dividiendo el valor en el total, el valor en el total, el valor en el total. Una opción. Y la otra opción es, profe, pero si yo calculé la frecuencia grande así, si él es 8 y después fui sumando cruzado, ¿puedo hacer lo mismo con las relativas? También podía hacer lo mismo. Si este es 0,16, él es 0,16. Si tú sumáis cruzado a 0,16, le sumáis 0,18 o a 16 le sumáis 18, al final tú sumáis como queréis, te da 0,34. No, 0,34. Sí, 0,34. 0,34 y 0,30 te da 0,64. 0,64, 0,2, 0,84. Y esto te da 1. ¿Te tiene que dar 1? Sí, ojo. No necesariamente siempre te va a dar 1. Por lo general, con datos muy bonitos, con decimales muy bonitos, te va a dar 1. Pero si te tocan como decimales raros, que no creo que en la PTU te pongan decimales muy raros, pero para que cachí. ¿Qué pasaría si te dicen decimales los que tenéis que aproximar? ¿Es posible que esto te dé menos que 1, más que 1? Sí. Y eso se llama error de estimación. ¿Por qué? Porque estimaste decimales, aproximaste. Entonces, pudiese ser que se pierda un poquito de datos. Y eso es normal. De hecho, por eso en la estadística existe el error de estimación. Ya, finalmente vamos con lo último que dos que nos quedan, porque nos salió largo este video, es las frecuencias porcentuales. Teóricamente, nombre original, frecuencia absoluta relativa y el porcentaje porcentual. Y el otro, frecuencia absoluta acumulada relativa porcentual. Pedazo nombre. Entonces, frecuencia porcentual, acumulada porcentual. Chao. Dos opciones, más. Una, esta es el porcentaje que representa tu frecuencia relativa. Si tu frecuencia relativa representa el 16, lo multiplicáis por 100 y eso te da 16. Por lo tanto, este es el 16%. Pero si tú ya aprendiste a pasar decimales a porcentaje, tú decís, profe, el 0,18 representa el 18%, el 0,30 representa el 30%, el 0,20 representa el 20% y el 0,16 representa el 16%. Y obviamente el total de esto es un 100. ¿Y cachai que aquí tú trabajaste esa con esa? Eso significa que esta la vas a trabajar con esa. Y tú dices, el 0,16, 16%, 0,34, 34%, pero también lo podía hacer sumando cruzado, mira, 64%, que representa lo mismo que 0,64, ¿cachai? Tenéis todas estas opciones para poder tomar. Y aquí está el 100% porque ya acumulaste todo. Entonces, de las preguntas más normales o regulares que te pueden aparecer en la PTU, es que tenés la tabla de frecuencia y tú hagas el análisis. Por ejemplo, que te digan qué significa en esta casilla, ¿qué significa? Que la voy a pintar con otro color. ¿Qué significa esta casilla? Y estas dos. Ya, primero, significa que el 30% de los encuestados dijo que tiene 2 hermanos. Sin embargo, si yo tomo la otra, el 64% de los encuestados o no tiene hermano, o tiene uno o tiene 2. ¿Cachai? Entonces, es muy normal que te pregunten por las acumuladas, o sea, por las porcentuales. Es poco probable que te pregunten por esta. ¿Te pueden preguntar? Sí, pero no como conclusiones estadísticas, sino que te pueden preguntar así como el 0,16 pertenece a la relativa, o que te digan la relativa y que te pregunten por el porcentaje al final, porque si la relativa es 0, no sé, pues si la relativa es 0,17 es porque el porcentaje es 17%. Por eso igual tenéis que tener en cuenta un poco la construcción de la tabla de frecuencia y el cómo usarla. Ya en los siguientes videos te voy a enseñar más o menos cómo trabajar moda, media, mediana dentro de una tabla de frecuencia, cómo hacer gráfico y todo lo necesario que tienes que saber de estadística, ¿vale? Así que eso, como siempre, si podéis, en realidad si queréis, suscríbete al canal, compártelo, ¿vale? Y eso, que estén bien, show, pam.